Hola queridos amigos de Acuario, bienvenidísimos a Lelía Astral, tarot para mejorar tu vida. Hoy estamos en tu especial amor. Si quieres saber de economía, ve al especial de mayo, al tarot semanal, al tarot de jueves. Te invito ya mismo a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de gatitos y perritos rescatados. Hoy el arcángel Metatron te dice lo siguiente: recibe oportunidades con los brazos abiertos. Sigue tus sueños. Solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Bueno, por ahí escuchábamos a nuestros a nuestros perritos y te dice: espera que sucedan oportunidades milagrosas porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida, solo tienes que prestar atención. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: tengo oportunidades milagrosas. ¿Sí? Porque cuando tú lo decretas, tú envías como esa orden allá desde el plano astral, ¿sí? Desde esas otras densidades hacia esta tercera densidad o hasta esta realidad, y créeme que comienzan a suceder esas cosas, a sucederte esos milagros. Bueno, pasamos a tu lectura, es general. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada, en mi descripción y primer comentario están mis contactos. Te envío un abrazo enorme y te recuerdo que te quiero mucho. Hoy tiene 3 partes, ¿no? Tiene lectura energética espiritual, luego vamos a ver solteros y luego conexiones. En cuanto a energía que debes trabajar, mira, te dice, no pongas en duda tu valor, ¿sí? Esto es bien importante porque cuando comenzamos a dudar de nosotros mismos, créeme que todo se vuelve más difícil, ¿sí? Todo se vuelve más complejo porque las inseguridades hacen o evitan que nosotros demos el siguiente paso. Entonces mucho cuidado con esto, no, de verdad no dudes de lo que tú eres. Eso te desgasta energéticamente. Tu segundo mensaje respecto a trabajar en energía te dice: piensa antes de juzgar. Mira que esto también es bien importante, porque a veces me dice te pierdes oportunidades milagrosas o maravillosas por juzgar una situación de una manera equivocada. Me dice que a veces pierdes oportunidades porque piensas o juzgas mal la situación, y esto se refiere a que pues las cosas son más difíciles, o sea, en la realidad son más fáciles y tú te das por sentado de que no vas a poder. Bueno, pasamos a tu parte sentimental. Iniciales importantes: la letra A, la Q, la MW, la T y aquí está la O. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días: tenemos Géminis, Capricornio, Acuario, Aries y Escorpio. Bueno, iniciamos la lectura y veamos qué se viene para los amigos que se encuentran solteros. Sí, entonces para los amigos que están solteros, los que no salen con nadie, no tienen ningún vínculo o conexión con ninguna persona, vamos a ver qué hay. Bueno, esto es lo que ustedes deben trabajar, lo que se aproxima, lo que les aconseja. Bueno, ¿qué deben trabajar? La carta del 6 nos habla acerca del pasado. Es una carta que también nos habla acerca del niño interior y de todos los traumas, situaciones que no hemos resuelto. Me dice, tú piensas, o algunos de ustedes piensan, que hay situaciones que ya sanaron, pero hoy no.
Y este es un momento crucial en tu vida sentimental en la cual debes darle una solución sí o sí a estos temas. ¿Qué se podría estar aproximando en estos días para ustedes? Me dice que podría estar llegando una persona, sí, con bastante determinación, pero siento que tú vas a tener una actitud un poco tímida ante él o ante ella. Entonces te está diciendo, no, mira, realmente es una buena oportunidad para ti, no la eches a perder, no te llenes de estos pensamientos ansiosos representados también por este 7 de copas, porque esa ansiedad te haría como tener un poco de timidez o de problemas de comunicación frente a esta persona. Yo pienso que es alguien que la verdad sí como que vale la pena. Siento que es una persona muy madura porque está este 9 de acá. Pero ¿quién lo podría echar a perder? Tú, digamos como con tu conflicto interno de si es el momento o no de una relación. Sí veo que llega una persona, pero siento que aquí como quien va a estar con una actitud un poco, no hostil, sino más bien como miedosa o temerosa, y por eso la comunicación se va a dificultar, por eso sale esta sota de copas, eres como tú, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a la parte de los que tienen una conexión o persona especial, ya estén juntos, separados o en contacto cero, sea crush, novio, esposo, amante o ex. Te invito ya mismo a que te suscribas. Nos ayudas muchísimo. Wow, está bien rara. Bueno, respecto a los sentimientos de esta persona hacia ti, siento que son sentimientos que se mueven hacia la acción. La carta del ciclo, cuando uno la estudia, es una carta que nos dice o nos habla de hacer que las cosas pasen, no esperar a que nos caigan del cielo, ¿sí? Entonces, pienso que esta persona, respecto a sus sentimientos hacia ti, tienes que valorar esto, ¿no? Si realmente esta persona está cumpliendo lo que te promete. La acción te dice que mires la coherencia entre los sentimientos y las acciones de esta persona, porque en algunos casos siento que hay como un poco de incoherencia, entonces eso te tiene como algo decepcionado a ti. Y pues bueno, sin embargo, mira que en los pensamientos de esta persona, pues como que la decepción que ha causado en ti no es muy grande. Pero te aclaro, ¿no? En los pensamientos de esta persona. No sabemos si eso realmente sea así o no. Pero sí, o sea, yo siento aquí mucha desconexión, mucha soledad, hay decepción de tu parte. Pero siento que de una u otra manera esta persona es como que ha minimizado lo que, digamos, como lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pensando, ¿sí? Esta carta me habla acerca de que el panorama con él o con ella pues no tiende a cambiar. O sea, si tú dejas las cosas así como están, no tiende a cambiar, ¿sí? O sea, es una persona que pienso que cree que está haciendo las cosas bien y no es consciente de que, no sé cómo le digan en tu país, pero en el mío le dicen la está embarrando, ¿sí? Entonces, esta persona pienso que no tiene como la conciencia que te están diciendo las cartas de que para modificar esto pues tienes que abrir la boca, tienes que hablar, porque esto podría generar en algún momento que tú te canses y que interrumpas el curso de esta relación, ¿sí? Te siento muy decepcionado, decepcionada, como porque esta persona no aporta lo suficiente, no entrega lo suficiente en el vínculo que ustedes como pareja pues tienen, ¿sí? Entonces es algo en lo que siento que tienes que tomar un poco más de la delantera, de la iniciativa de poner las cartas sobre la mesa. Este es el caso de algunos, te están diciendo que hables, que tomes la vocería y pues vamos a ver qué nos dice el oráculo. Bueno, te dice, no necesitas a otra persona para arreglarte. O sea, también trabajar mucho este tema, ¿no? De
hacerlo por ti misma, porque te mereces realmente un amor donde se te dé lo que tú necesitas. Bueno, quiero que te quedes en la meditación que hacemos, es cortita para traer paz, amor, abundancia a tu vida y que luego vayas a tu ascendente, y si no le conoces que vayas a Virgo. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Bendiciones. En este momento vas a cerrar tus ojitos, vas a concentrarte mucho en mi voz y vas a seguir las instrucciones que te voy a dar. Vas a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suéltalo. Vamos a repetir nuevamente esta respiración. 1, 2, 3 y 4. Vamos a concentrarnos y vas a repetir cada cosa que yo vaya diciendo, te vas a concentrar en mi voz. Puedes repetirlo en la mente o en voz alta. Bendigo mi vida, bendigo mis días. Bendigo esta semana y agradezco al universo por el techo, por la comida, por mi familia. Agradezco por la salud, agradezco por el amor, agradezco por cada oportunidad de servicio a la humanidad y a todo ser sintiente que me rodea. Hoy decreto que todas mis energías se renuevan. Hoy decreto que mi energía se aumenta. Quiero que visualices como una llama, una fuente de luz de color violeta comienza a envolverte y a transmutar tu energía. Este es el color de la transmutación. Yo decreto que todo cansancio, que toda fatiga en este momento se convierte en vitalidad. Yo decreto que atraes abundancia. Decreto que atraes amor. Decreto que atraes felicidad. Y sobre todo decreto que atraes mucho, pero mucha tranquilidad y paz, armonía en tu corazón. Bendigo tu camino y declaro que estás protegido por el universo, por tus guías y por tus ancestros. Hecho está, hecho está, hecho está.